El estado que casi nadie conoce. Hay algo que casi nadie te explicó. Tu cerebro no tiene un solo modo de funcionamiento. Tiene varios estados. Y la mayoría de las personas mueren sin haber experimentado conscientemente uno de ellos. No porque sea místico. No porque sea imposible. Sino porque nunca se detuvieron 7 minutos. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente, sin ruido interno? Sin pensamientos acelerados. Sin diálogos imaginarios. Sin ansiedad por el futuro. Sin replay del pasado. Si no lo recuerdas, no es casualidad. Tu cerebro vive atrapado en un modo automático. Un modo útil para sobrevivir. Pero no para despertar. Y aquí viene lo importante. Existe un cambio medible. Visible en escáneres cerebrales. Estudiado en laboratorios. Un punto en el que la actividad neuronal cambia de patrón. La frecuencia baja. La red de modo por defecto se silencia. El diálogo interno disminuye. Y cuando eso ocurre, la percepción cambia. No es sugestión. No es placebo. No es vibración alta. Es neurofisiología. Y lo más interesante, no necesitas drogas. No necesitas rituales complejos. No necesitas años de práctica. Solo 7 minutos. Pero antes de explicarte cómo, necesito que entiendas qué es ese otro estado. Porque si no sabes qué estás buscando, aunque lo experimentes, lo vas a ignorar. El modo automático que te controla. Tu cerebro tiene algo llamado red de modo por defecto. Es el sistema que se activa cuando no estás concentrado en algo externo. Es el que reproduce recuerdos. Simula conversaciones. Proyecta escenarios futuros. Mantiene tu identidad activa. Es el narrador interno. El problema es que en la mayoría de personas, nunca se apaga. Vives con una voz constante dentro de la cabeza. Comentando todo. Evaluando todo. Comparando todo. Y eso consume energía. Por eso estás cansado incluso cuando no hiciste nada físico. Por eso tu mente no descansa aunque estés acostado. Por eso sientes que nunca estás del todo presente. Ahora escucha esto con atención. Cuando esa red se silencia temporalmente, tu cerebro entra en otro estado funcional. La actividad cambia hacia patrones más coherentes. Las ondas alfa y zeta aumentan. El sistema límbico se regula. La percepción del tiempo se altera. Y ahí es donde muchas personas describen sensación de expansión, claridad mental inusual, disminución del miedo, mayor conexión emocional, silencio interno real. Y no es espiritualismo barato. Es un cambio en el patrón eléctrico del cerebro. La pregunta es, ¿por qué casi nadie lo experimenta de forma consciente? Porque nadie frena lo suficiente. Porque estamos entrenados para distraernos. Porque la mente tiene miedo al silencio. Sí. Miedo. Porque cuando la red narrativa baja su intensidad, tu identidad se vuelve menos rígida. Y eso al ego no le gusta. Lo que descubrió la neurociencia. En estudios de meditación profunda, respiración consciente y estados de absorción, se ha visto algo repetido. Después de varios minutos sostenidos de atención estable, el cerebro cambia de sincronía. No de golpe. No dramáticamente. Pero sí claramente. Y ese cambio empieza alrededor del minuto 5 al 8. ¿Coincidencia? No. Es el tiempo promedio que tarda el sistema nervioso en pasar de hiperactividad simpática a regulación parasimpática sostenida. En palabras simples, tu cuerpo necesita unos minutos para entender que ya no está en peligro. Y cuando lo entiende, se abre la puerta. Pero casi nadie llega ahí. Porque al minuto 2 ya se desespera.
Al minuto 3 mira el celular. Al minuto 4 se levanta. Al minuto 5 dice esto no sirve. Y se pierde justo antes del umbral. Ahora dime algo. ¿Y si nunca has experimentado tu mente en su estado más limpio simplemente porque siempre te fuiste antes? ¿Qué pasaría si el problema no es que no funciona, sino que nunca llegas al punto donde empieza a funcionar? El error más común. Muchos intentan técnicas. Respiración. Meditación. Visualización. Pero lo hacen con tensión. Con expectativa. Con presión por lograr algo. Y eso activa exactamente lo contrario de lo que buscan. Porque el estado que abre el umbral no aparece cuando fuerzas. Aparece cuando sostienes. Sin esfuerzo. Sin lucha. Solo presencia. Y aquí viene lo que te prometí. La técnica de 7 minutos. Pero antes quiero que entiendas algo crucial. No es lo que haces. Es lo que dejas de hacer. No es añadir algo nuevo. Es retirar interferencia. La puerta empieza a abrirse. En el próximo capítulo voy a explicarte exactamente qué hacer durante esos 7 minutos. Sin misticismo. Sin exageración. Sin promesas vacías. Solo lo que está respaldado por estudios sobre respiración, atención y coherencia cerebral. Pero te adelanto algo. Si lo haces bien, no sentirás euforia. Sentirás silencio. Y si nunca has sentido silencio real en tu mente, eso puede ser más impactante que cualquier experiencia intensa. La pregunta es, ¿estás dispuesto a probar algo simple sin sabotearlo antes de que funcione? Porque la mayoría escucha esto, pero nunca lo practica de verdad. Y siguen viviendo en el mismo modo automático toda su vida. En el siguiente capítulo, te voy a explicar exactamente qué hacer. Paso por paso. ¿Y qué señales indican que tu cerebro ya está entrando en otro estado? Los 7 minutos que cambian el patrón cerebral. Antes de empezar, una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo puedes estar contigo sin hacer nada? Sin música. Sin celular. Sin estímulo. Sin distraerte. La mayoría no llega a 3 minutos. Y eso ya te dice algo. Tu cerebro está adicto a la estimulación constante. No porque seas débil, sino porque el sistema dopaminérgico ha sido entrenado para micro recompensas continuas. Notificaciones. Scroll. Ruido. Información. Eso mantiene activa la red narrativa. Y si esa red está activa, el otro estado no aparece. Ahora sí. La técnica. Paso 1. Postura y entorno. No necesitas incienso. No necesitas música. No necesitas ritual. Necesitas estabilidad. Siéntate con la espalda recta. No rígida. Solo alineada. Pies apoyados en el suelo o piernas cruzadas si te es cómodo. Ojos cerrados. El cuerpo inmóvil. Este detalle importa más de lo que crees. Cuando el cuerpo se mueve, el cerebro interpreta microamenazas. Cuando el cuerpo se estabiliza, el sistema nervioso empieza a recibir la señal de seguridad. Y sin seguridad, no hay cambio de estado. Paso 2. La respiración que regula el sistema. Ahora respira de esta forma. Inhala por la nariz contando 4 segundos. Exhala lentamente por la boca contando 6 segundos. Nada más. 4 dentro. 6 fuera. ¿Por qué? Porque la exhalación prolongada activa el nervio vago. Y el nervio vago regula el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático le dice al cerebro: no hay peligro. Y cuando el cerebro entiende eso, empieza a reducir la hiperactividad. Ahora viene algo importante. Durante los primeros 2 minutos no pasará nada espectacular. Tu mente seguirá hablando. Aparecerán pensamientos.
te distraerás. No luches. No los empujes. Solo vuelve al ritmo 4 a 6. Ese es el punto donde casi todos abandonan. Y justo ahí es donde empieza el proceso real. Minuto 3 al 4, el choque. Entre el minuto 3 y 4 ocurre algo interesante. La mente empieza a resistirse. Puede aparecer incomodidad, impaciencia, sensación de que estás perdiendo el tiempo. Eso no es casualidad. Es la red de modo por defecto intentando mantenerse activa. Está perdiendo intensidad. Y tu cerebro está acostumbrado a operar así. La identidad se construye en esa narrativa. Cuando la narrativa baja, aparece una sensación extraña. Algunos la llaman vacío. Otros inquietud. Otro silencio incómodo. Si atraviesas ese punto, sigue respirando. 4 dentro. 6 fuera. Minuto 5, el cambio fisiológico. Aquí es donde empieza lo interesante. Estudios con electroencefalograma muestran que después de varios minutos sostenidos de respiración lenta, las ondas alfa aumentan. La coherencia entre hemisferios mejora. La frecuencia cardíaca se regula. El cortisol comienza a descender. Pero lo más importante, el diálogo interno pierde intensidad. No desaparece de golpe, pero deja de ser dominante. Y puede aparecer algo muy sutil. Espacio. Un microsegundo entre pensamiento y pensamiento. Si detectas ese espacio, no lo fuerces. No lo analices. Solo continúa respirando. Ese espacio es la puerta. Minuto 6. Alteración de percepción. Algunas personas empiezan a notar. El tiempo se siente diferente. El cuerpo parece más liviano. La respiración se vuelve automática. La mente ya no empuja. Aquí es donde muchos cometen un error. Se emocionan. Piensan, ya está pasando algo. Y eso reactiva la red narrativa. Recuerda. No busques experiencia. Busca estabilidad. La experiencia es una consecuencia, no el objetivo. Minuto 7. El umbral. No siempre ocurre algo dramático. Pero si lo hiciste correctamente, notarás uno de estos 3 signos. Silencio interno real aunque sea por segundos. Sensación de claridad y orden mental. Disminución fuerte de tensión corporal. Ese es el otro estado. No es éxtasis. No es trance. Es coherencia. Es el cerebro funcionando sin ruido innecesario. Y aquí viene la pregunta que casi nadie se hace. ¿Te das cuenta de que has vivido casi toda tu vida sin experimentar tu mente en este estado? Si en 7 minutos ya puedes tocar ese umbral, ¿qué pasaría si lo entrenaras diariamente? El error que arruina todo. Muchos prueban esto una vez. No sienten algo extraordinario. Y lo descartan. Pero el cambio más potente no es inmediato. Es acumulativo. Cada vez que silencias la narrativa por segundos, debilitas su dominio y fortaleces la regulación. Eso significa menos reactividad, menos ansiedad automática, más claridad antes de decidir, mayor control emocional. No por magia, por plasticidad neuronal. Tu cerebro se adapta a lo que repites. Si repites distracción, refuerzas distracción. Si repites coherencia, refuerzas coherencia. Ahora déjame preguntarte algo importante. ¿Estás dispuesto a hacer algo simple durante 7 minutos al día sabiendo que casi nadie lo hace? Porque aquí está la diferencia real. La mayoría quiere estados elevados, pero no quiere atravesar el minuto 4 de incomodidad. Y ese minuto 4 es la puerta, cuando el ego pierde volumen. Déjame preguntarte algo que puede incomodar un poco. ¿Quién eres tú sin tu diálogo interno?
No tu nombre. No tu historia. No tus logros. No tus errores. Sino, cuando la voz se calla. La mayoría nunca lo ha experimentado. Porque la narrativa está activa 24/7. Y aquí es donde lo que estás practicando empieza a volverse interesante. Cuando sostienes esos 7 minutos durante varios días, no ocurre un milagro. Ocurre algo más sutil. La red de modo por defecto pierde dominio. Y eso cambia la relación que tienes contigo mismo. El ego no desaparece, pero baja el volumen. Muchos malinterpretan el concepto de bajar el ego. No significa dejar de tener identidad. No significa volverte pasivo. No significa perder ambición. Significa algo mucho más profundo. Significa que la identidad deja de ser automática. Cuando la red narrativa se hiperactiva, todo se vuelve personal. Un comentario neutro se convierte en ataque. Un error pequeño se convierte en fracaso. Un silencio se convierte en rechazo. ¿Por qué? Porque el ego interpreta todo desde una historia central. Cuando esa historia baja intensidad, la interpretación cambia. Y eso no es espiritualidad barata. Es neurociencia. Porque cuando la red de modo por defecto reduce actividad, las regiones asociadas a conciencia sensorial y regulación emocional aumentan coherencia. Eso significa que reaccionas menos. Observas más. Y ese cambio es enorme. Lo que empieza a notarse después de varios días. Si haces los 7 minutos durante una semana, puedes notar algo curioso. Menos impulso automático de revisar el celular. Menos necesidad de llenar silencios. Menos ansiedad al estar solo. Y más capacidad de observar un pensamiento sin obedecerlo. Eso es enorme. Porque la mayoría cree que sus pensamientos son órdenes. Pero no lo son. Son actividad eléctrica. Cuando la narrativa baja, el espacio entre estímulo y respuesta se amplía. Y en ese espacio está tu libertad. Déjame preguntarte algo directo. ¿Cuántas decisiones has tomado solo porque un pensamiento apareció y lo seguiste sin cuestionarlo? Ahora imagina tener 2 segundos más antes de reaccionar. Solo 2 segundos. Eso cambia relaciones. Cambia discusiones. Cambia elecciones. Cambia destino. El miedo al silencio. Aquí viene algo que casi nadie dice. Cuando empiezas a experimentar silencio interno real, puede dar miedo. Porque la mente está acostumbrada al ruido. El ruido crea sensación de control. El silencio crea sensación de vacío. Y el vacío puede sentirse como pérdida de identidad. Algunas personas abandonan justo ahí. Porque sienten que algo raro está pasando. Pero lo que realmente está pasando es que el sistema está saliendo del modo hiperactivo habitual. No estás perdiendo control. Estás recuperándolo. El estado de coherencia. Hay un término en neurociencia que pocas veces se menciona en redes. Coherencia neuronal. Es cuando distintas regiones cerebrales empiezan a sincronizarse de forma eficiente. No hay sobrecarga. No hay interferencia constante. Es como si la orquesta dejara de desafinar. Y cuando eso ocurre, la experiencia subjetiva es claridad. No euforia. Claridad. Y aquí es donde muchas personas describen algo interesante. La percepción del tiempo cambia. 7 minutos pueden sentirse más largos. O más cortos. Eso es porque la narrativa temporal se reduce. Tu cerebro no está proyectando constantemente futuro y pasado. Está en presente. Y eso para muchos es completamente nuevo. El punto peligroso. Ahora viene algo importante. Si empiezas a notar estos cambios, no te obsesiones. No conviertas la práctica en otra meta. Porque el ego puede apropiarse de todo. Puede decir, estoy avanzando. Estoy mejor que antes.
Estoy logrando algo especial. Y ahí se reactiva. El estado no se sostiene con orgullo. Se sostiene con neutralidad. Con repetición simple. Sin expectativa. Lo que realmente cambia. Después de 2 o 3 semanas constantes, no sentirás que entras en otro universo. Sentirás que reaccionas menos impulsivamente. Escuchas más. Te distraes menos. Necesitas menos estímulo externo. Y eso es más poderoso que cualquier experiencia intensa. Porque eso es estabilidad. Y estabilidad es base para todo lo demás. La pregunta más importante. Ahora te voy a hacer la pregunta clave. Si 7 minutos al día pueden reducir el dominio de tu diálogo interno, ¿qué pasaría si nunca lo haces? ¿Te has dado cuenta de que quizás nunca has experimentado tu mente sin interferencia constante? Tal vez has vivido en un modo reducido. No porque no tengas capacidad, sino porque nunca entrenaste el cambio. Y aquí viene algo que conecta con todo el canal. Greenberg hablaba del campo, no como algo místico aislado, sino como un estado de coherencia perceptiva. Pero nadie puede entrar a estados más complejos si no puede sostener 7 minutos de regulación básica. El umbral no es espectacular. Es silencioso. Y casi nadie cruza porque abandona antes. Cuando el estado deja de ser práctica y se vuelve tu forma de operar. Hay una diferencia enorme entre experimentar algo y convertirlo en tu nuevo estándar mental. La mayoría de las personas prueban técnicas. Algunas sienten algo. Otras no. Pero casi todas cometen el mismo error. Lo tratan como un evento aislado. Y esto no es un evento. Es un cambio de base. Déjame preguntarte algo directo. ¿De qué sirve entrar en otro estado durante 7 minutos? Si el resto del día vuelves al piloto automático. El verdadero cambio no ocurre en el minuto 7. Ocurre cuando ese estado empieza a filtrarse en tu forma de vivir. El traslado invisible. Después de varias semanas constantes, algo curioso empieza a suceder. No lo notas durante la práctica. Lo notas en momentos cotidianos. En una discusión. En una decisión difícil. En una crítica inesperada. Y de repente. Hay espacio. Un segundo más antes de reaccionar. Una respiración más antes de responder. Una claridad inesperada en medio del caos. Eso significa que el estado ya no es temporal. Está empezando a integrarse. Y aquí es donde casi nadie entiende lo que realmente está pasando. Tu cerebro está cambiando su patrón por repetición. No por intensidad. Por consistencia. La neuroplasticidad no responde a lo espectacular. Responde a lo sostenido. El nuevo estándar mental. Si repites la regulación 7 minutos al día durante un mes, tu sistema nervioso empieza a reconocer ese estado como familiar. Y lo que es familiar es accesible. Ya no necesitas 7 minutos. Puedes entrar en coherencia en 3 respiraciones profundas. Puedes notar cuando tu mente está acelerada. Puedes detectar cuando estás reaccionando desde miedo. Eso es poder real. No el poder de controlar el mundo. El poder de no ser arrastrado por tu propia mente. El verdadero significado de otro estado. Muchos creen que otro estado es algo místico. Pero en realidad significa esto. Un modo cerebral donde la narrativa no domina la percepción. Donde la atención no está fragmentada. Donde el cuerpo no está en alerta constante. Donde la identidad no está defendiéndose todo el tiempo. Y cuando eso se vuelve más frecuente, empiezas a notar algo muy incómodo. Te das cuenta de cuánto ruido innecesario había en tu vida. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Y si gran parte de tu cansancio no es físico, sino mental? Porque sostener narrativa constante es agotador. Compararte
Anticipar. Repetir conversaciones. Defender posiciones imaginarias. Eso consume energía. Cuando la red baja intensidad, esa energía se libera. Por eso muchas personas dicen, no sé qué hice, pero me siento más liviano. No es magia. Es menos interferencia. El punto de no retorno. Hay algo que ocurre cuando experimentas suficiente silencio interno. Empiezas a detectar el ruido inmediatamente. Y eso cambia todo. Ya no puedes engañarte tan fácil. Ya no puedes decir estoy bien cuando estás reaccionando. Ya no puedes culpar siempre afuera. Porque ves el proceso interno con claridad. Eso puede incomodar. Porque responsabilidad implica madurez. Pero también implica libertad. La pregunta que define todo. Ahora quiero que seas completamente honesto contigo. Si sabes que 7 minutos al día pueden cambiar tu patrón cerebral, ¿lo vas a hacer? No mañana. No cuando tengas tiempo. No cuando estés motivado. Hoy. Porque aquí está la verdad que casi nadie dice. La mayoría no cambia porque no quiere hacerlo simple. Quiere algo intenso. Quiere algo dramático. Quiere algo que se sienta extraordinario. Pero el cambio real es repetitivo. Es silencioso. Es aburrido al principio. Y transformador al final. Lo que nadie puede hacer por ti. Yo no puedo respirar por ti. Nadie puede cruzar ese umbral por ti. No es información lo que cambia tu cerebro. Es práctica. Y ahora que sabes lo que ocurre fisiológicamente, ya no puedes decir que es sugestión. Ya no puedes decir que es placebo. Sabes que el sistema nervioso responde. Sabes que la red narrativa baja. Sabes que la coherencia aumenta. La única variable que falta eres tú. Cierre. Imagina esto. Un año haciendo 7 minutos al día. Son poco más de 40 horas de coherencia entrenada. 40 horas enseñándole a tu cerebro a no vivir en automático. ¿Cuántas horas has pasado este año en redes? ¿Cuántas horas en distracción? ¿Cuántas horas reaccionando impulsivamente? Ahora compáralo con 7 minutos. La diferencia entre una mente fragmentada y una mente coherente. Puede empezar con algo tan simple. La pregunta final es directa. ¿Vas a seguir viviendo en el mismo estado mental de siempre? ¿O vas a cruzar el umbral hoy? Si decides hacerlo, comenta. Empiezo hoy. No para mí. Para que tu cerebro lo escuche. Porque el verdadero experimento empieza ahora.